Bueno, nos vamos a meter con lo que hablábamos hace algunos momentos nada más. ¿Hicieron una huerta alguna vez ustedes? A ver, este fin de semana me compré, que después le vamos a preguntar a quién sabe, una plantita de tomate y una de frutilla porque me dijeron que estaba en época. Muy bien. Así que estoy claro. voy incursionando. ¿Vos, Andrés? Yo no hice huerta, pero he tenido, sí, de orégano, por ejemplo, de menta, pero es bastante... Pan salame también, pero no me crecía. Pero la verdad que reconozco que me faltan los tips para cuidarlos, porque a veces hay que tener como demasiado Sí, tips. sí, alguna vez en la casa de mi abuela, ayudada por mi abuela, obviamente, ¿no? Y está muy bueno, pero te mata la ansiedad. Porque tenés que tener paciencia. Sí, porque hay algunas que tardan un poco más. Lo vas a ver todo el tiempo. Claro, exactamente. Y por ahí vas a la mañana y después vas a la tarde, cuando sos chico, ¿viste? ¿Y los tomates? Bueno, pero bueno. Bueno, mira, y vamos a hablar ahora con Joana Charri Castro, que estamos comunicados con ella. Hola, Joana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, Mirá, la presencialidad. Tanto tiempo de manera presencialidad. virtual. Nos ha venido a visitar, por supuesto, también, ahora que podemos un poquitito más. Está muy bueno eso también. Bueno, ¿cómo andás, Joana? Bien, gracias. Bien. Bueno, te mata la ansiedad, ¿no es cierto? Sí, con la huerta siempre nos mata la ansiedad, pero lo que yo quería decirles cuando los estaba escuchando era que todos, digamos, todos han tenido una huerta, o sea, la huerta con aromáticas es una huerta de aromáticas. Claro. No solamente tener tomate, lechuga, quiere decir huerta. Nosotros podemos tener una huerta de aromáticas. Claro. Pero también la frutilla también está en estación. ¿Y qué otra planta mencionaste? Y de tomate, pero a mí lo que me pasa es que yo ya la compré como chiquita así, pero crecida. Claro. Quisiera hacerlo, claro, desde la semillita. Bueno, entonces yo les traje como algunas cosas acá para que puedan ir viendo. Estamos en una de las temporadas más lindas, no solamente por las flores y por todo lo que sucede en primavera-verano, sino porque también es una de las temporadas más lindas para la huerta. Claro. Porque entre más horas de sol tengamos y las temperaturas aumentan, podemos tener muchos frutos. Como por ejemplo el morrón, la berenjena, el tomate, la frutilla, ¿verdad? Que con mucho frío y menos horas de sol no son de temporada. Claro. Si bien nosotros comemos tomate todo el año, eso no quiere decir que el tomate sea un fruto de todo el año, sino que es un fruto de primavera-verano. ¿Por qué lo consumimos todo el año? Porque están en invernadero, donde se controlan variables de temperatura, humedad y oxígeno. Claro. Ahora bien, si yo compro una plantita como esta, por ejemplo, de tomate cherry, que vieron que ya tiene todos los tomáticos y demás, no son de mentiras, de hecho se nos cayó uno recién. Lo vamos a tener que comer. Que quiera pueden ir a comerlo. Nosotros ya la tenemos que trasplantar, porque acá la tenemos en algo que se llama almácigo, que fue donde pusimos la semilla, creció el plantín, pero después debemos llevarlo a un lugar definitivo. Sí. Pero también lo podemos hacer más lindo, pero calmando las ansiedades, que eso también lo hacemos en la escuela, con las semillas, porque es importante también saber de dónde provienen de alimentos. Y lo que estamos hablando, digamos, hoy está bueno también porque hoy también tenemos ley de etiquetado frontal. Sí, y eso está relacionado con la alimentación saludable, totalmente, que es lo que fomentamos nosotros también en las escuelas, ¿verdad? Sí. Las huertas escolares agroecológicas como una herramienta didáctica, no solamente para el aprendizaje, sino también para la alimentación saludable y la soberanía alimentaria. ¿Qué tenemos acá? Diferentes tipos de semillas que quiero mencionar a ProHuerta porque son quienes nos dan las semillas para que nosotros podamos entregarle a las escuelas. Y acá tenemos diversidad de semillas que quizás algunas las conocemos y otras no. La semilla de tomate, ¿la conocemos? De verla porque es la que comemos nosotros. Claro, pero la conocemos quizás un poco húmeda, quizás claro. Acá la vemos con un proceso de secado, no sé si la tengo que mostrar en algún lado, pero perfecto. Acá podemos ver las semillas, muchas semillas de tomate de primavera-verano que nos da ProHuerta. Pero también tenemos otras semillas que yo casi siempre les digo que tienen que ver con la semilla de lechuga, ¿verdad? Porque cuando nosotros consumimos la lechuga, nosotros nunca generalmente le vemos la semilla, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué será eso? Porque no tiene semilla. ¿Tiene o no tiene? No tiene semilla. Lo que comemos nosotros no tiene. Exactamente. Abajo, claro. Nosotros comemos, ¿qué comemos de la lechuga? La hoja. Pero si nosotros dejamos desarrollar esa planta, va a crecer, va a generar unas flores, un fruto y una semilla. Es decir, que la lechuga sí tiene semilla. Todas las plantas de huerta tienen semillas, pero algunas las comemos antes de tiempo, como por ejemplo las hojas. Bien. Pero también tenemos aromáticas, como por ejemplo esta de acá, que después si se quieren dar cuenta, una manera también de poder disfrutar las aromáticas es frotarlas un poco
y olerse la mano y saber más o menos qué aromática es. Y podemos jugar con los aromas y también, al tener una huerta y aromáticas, podemos cortarlas frescas y consumirlas en el lugar. ¿Esta saben qué es? No. A ver. Si quieren adivinar. Empieza por T, termina no. ¿Hilo? No. ¿Tomillo? Sí, exactamente. Muy bien, Este es el pasó tomillo, pájaro. pero también la tenemos en flor. O sea que algunas aromáticas también florecen. Ajá. No sé si tienen alguna pregunta. Por ejemplo, a ver, yo siembro la semilla del tomate hoy. ¿Cuándo empiezo a ver... ¿El fruto? Sí. Bien, nosotros tenemos, digamos, nosotros lo que planteamos con las huertas escolares es con la primavera-verano comenzar a hacer los almácigos en agosto. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué son los almácigos? Estos lugares transitorios que los podemos hacer con material reutilizable también. Sí. Esto, no sé si saben qué es. De leche, ¿no? De una botella de leche Es de que leche. no me voy a dar el crédito yo, se lo voy a dar el crédito a una compañera mía, Mara, que ustedes la conocen, que ella nos los hizo y nosotros los vamos a utilizar para poner acá la tierra y las semillas. Si el almácigo de tomate lo hacemos en agosto, vamos a comenzar a cosechar tomate más o menos en diciembre o en enero, ¿verdad? Pero yo también lo puedo controlar y lo puedo hacer un mini invernadero chiquitito, por ejemplo, con botellas de plástico, donde puedo tener la semilla, pongo la tierra, ahora pongo la tierra, pongo la semilla, cubro un poco, riego, pongo arriba una botella y eso lo que hace es un efecto invernadero que va a controlar la temperatura, la humedad y va a hacer que crezca más rápido. Ahora, en ese almácigo, bueno, ya vemos obviamente la cantidad de tierra, pero la cantidad de semillas... En este almácigo, unas 3 semillitas. Ah, ¿3 nada más? 3 semillitas nada más para garantizar que alguna me va a germinar. Porque si pongo una y no me germina, ¿qué pasa? Perdiste, claro. Claro, pero si pongo 3 voy a tener más probabilidades. Y Pero si, no por solamente ejemplo, voy a pones hacer uno. 8, 10, ¿qué pasa? Bueno, lo que puede pasar es que si tenemos mucha suerte, todas van a germinar, pero van a empezar a crecer todas juntas a competir por los nutrientes. Entonces debo estar pendiente para después hacer algo que se llama raleo, que es empezar a sacar las más débiles y dejarlas más fuertes. Pero acá no van a estar mucho tiempo porque tiene poca profundidad y es muy chico, así que acá lo vamos a tener en los primeros estadios. Y si lo pones, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? A variantes, así como te decía Mara y demás. Lo pones en una botella de gaseosa de 2,4 litros, que es un poco más ancho, pero en vez de cortarla a esa altura, la cortás mucho más alto y eso lo rellenás de tierra. Eso no te va a dar, no va a extenderse el tiempo a que tengas que trasplantarlo a otro maceta. Sí, totalmente. Dependiendo el porte de la planta es el dispositivo. Así que está muy bueno lo que estás diciendo porque la lechuga la puedo tener en un dispositivo más pequeño porque su crecimiento es más chico y porque es una hoja. Pero el tomate necesita por lo menos o ponerlo en bidones de 6 litros o quizás tachos de pintura y demás. Ahora, si tengo la posibilidad de tener canteros de madera lindos y demás, va a estar mucho más lindo. 30 centímetros a 40 centímetros de profundidad sería lo mínimo que yo debería tener para poder tener plantas de huerta, diversidad de plantas de huerta. 30 a 40 centímetros de profundidad, sería exactamente. Lo mínimo. Lo ideal ideal. para que florezca el fruto y pueda ya cosecharlo. Para poder tener diversidad y poder tener plantas como el tomate, la selga, la berenjena. Ahora, si yo quiero tener papa, zanahoria, raíces, ahí debo jugar con un suelo más suelto, sí, ¿verdad? Y también debo tener un poco más de profundidad. Quizás un rabanito puede ir en un dispositivo de 30 centímetros, pero todo esto que yo les estoy diciendo también lo pueden encontrar en nuestro manual de huertas escolares agroecológicas, que es para el docente, pero en realidad cualquiera puede acceder a él porque tiene cuestiones técnico-agronómicas y pedagógicas. Así que si ustedes quieren verlo, además tiene fotografías súper lindas, es un trabajo bastante lindo, ¿Y no solamente para las escuelas. Pueden googlearlo y pueden descargarlo, sí. O si llegaran a las escuelas a querer algún manual físico, algunos ejemplares tenemos para las escuelas que tienen proyectos de huertas escolares. Claro. Bueno, te pregunto algo, perdón. No, una cosa más, porque yo había escuchado que en las huertas para evitar el pesticida, por ejemplo, ponían algunas aromáticas también intercaladas, que eso espantaba un poco los insectos, ¿es así? ¿Las aromáticas? Sí, en medio de, por ejemplo, un tomate, sí. Las aromáticas siempre es importante tenerlas en la huerta, las aromáticas y las florales. ¿Por qué? Porque las florales, ¿qué me atraen?
a los polinizadores. Sí. ¿Cuáles son los polinizadores? Abejas. Abejas, abejorros, mariposas, picaflores y me permiten que haya más frutos en la huerta. Ahora, las aromáticas tienen un montón de usos medicinales, sí, pero también son controladoras de plagas. Porque así como a nosotros nos gustan los aromas, hay bichos que no les gustan los aromas y lo que hacen es repelerlos. Pero además la podemos usar para hacer algo que se llaman biopreparados o macerados a partir de aromáticas y sin ningún tipo de químico, porque Claro. lo importante de tener una huerta es que sea agroecológica y en este caso urbanas. Por ejemplo, la citronela. La citronela, claro. sí, Teóricamente, ¿no? Espanta a los mosquitos, ¿no? exactamente. Se usa mucho eso en los patios. en Porque los las balcones. aromáticas tienen compuestos aceites esenciales en sus hojas, en sus bulbos, en sus raíces, que las hacen especiales y que dependiendo de esa característica le podemos dar ciertos usos. Y lo último que te pregunto, a ver, por ejemplo, yo quiero plantar ahora algo. Estoy a destiempo porque tendría que haberlo hecho en agosto. Sí. Pero ¿qué nos recomendás? Por ejemplo, ¿qué tipo de frutos? Ahora igual todavía estamos a tiempo. Lo que pasa es que con las escuelas sí los tiempos de la naturaleza Sí. son distintos porque los tiempos escolares son más cortos. Pero están a tiempo para sembrar tomate, morrón, berenjena, zapallo, zapallito veronés. ¿Saben cuál es el zapallito veronés? Es el más chiquitito, El zapallito verde, Sí. zapallo anco, todas las diversidades de zapallo. ¿Sí? Poroto, ¿verdad? Ya pasamos la época de sembrar habas, arvejas, Ajá. ¿sí? Esa época ya la pasamos. También podemos sembrar albahaca, porque la albahaca es una aromática de primavera-verano. ¿Vieron que no vemos albahaca todo el año? tal cual. Bueno, así que es una linda época para empezar a sembrar ese tipo de plantas. Bien. Bueno, Joana, la verdad que como siempre, muy, muy didáctico y dan ganas ya de De ir a casa y calzarse todo, los guantes sí. y empezar, ¿no? a hacerlo. Bueno, Algún cuando día vamos quiera. a hacerlo acá. Un día podríamos encanta. traer y hacer el paso a paso. Y cuando ¿Te quieran parece? podemos hacer una huerta y si quieren hacer una huerta en el canal, podemos ayudarles en una Podemos huerta en el hacer en el canal. balcón. Sí, sí. Vemos cómo Así que crecen. claro. Nuestra huerta. En Nuestra. el balcón, claro, sí. Pueden Bueno. hacer una huerta de aromáticas como para empezar con algo chiquitito y evitar las ansiedades y las Tal cual. frustraciones. Tal cual. Con una huerta de aromáticas. Ahí está, perfecto. Nosotros les ayudamos. Tomamos el desafío para hacerlo. Así es. Joana, gracias, como No, siempre. ustedes. Gracias, muy, muy interesante. Y además muy bien explicado, como siempre.